Arrancamos, por lo tanto, esta primera mesa, no sin antes agradecer naturalmente el apoyo de Valencia Port, de la Autoridad Portuaria de Valencia, la Generalitat Valenciana y de EAE Business School, el poder estar realizando esta jornada en la cual tenemos la suerte, desde Economía Digital, de contar con tres referentes del tema que nos atañe, que son las relaciones comerciales entre Madrid y Valencia. Recordar simplemente dos datos, dos comunidades que acumulan el 25% del PIB, que generan el tráfico y llevan el tráfico este eje del 40% de la importación y exportación de España. Y para ello tenemos a Alfredo Soler, del Propoler Valencia. Muy buenos días. Buenos días. A José Bleda, del Propoler Madrid. Buenos días. Y a Luis Arnaiz, de la Fundación Conexus, también con nosotros. Buenos días. Lo primero que tenemos que ver es qué retos tenemos frente a esta situación, que ya de por sí es importante por el peso que tienen las dos comunidades autónomas, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, y por el tráfico que lleva ese eje. Desde el punto de vista de Valencia, vamos a empezar, Alfredo, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos logísticamente para el comercio? Lo primero decir que lo estamos haciendo bien ya, gracias a la autoridad portuaria, que ha invertido mucho dinero, se han conseguido cosas importantes. De hecho, si en España la cuota es de un 4% de transporte en ferrocarril, en el corredor desde el puerto de Valencia hasta Madrid estamos en una cuota de un 20%, que es muy buena. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no el otro 80%? ¿No? La cosa es muy sencilla. Lo ideal sería muy sencillo. Al puerto de Valencia llega un barco que viene con una importación de Asia, por ejemplo, y por poner unos números redondos, deja 100 contenedores que tienen que venir a Madrid. Entonces, Valencia es un lugar de paso, no es un lugar de punto final, es un transbordo que pasa y el destino final es Madrid. La pregunta es, ¿queremos dos locomotoras que arrastren cada una 50 contenedores y vengan 100 contenedores con dos locomotoras, o queremos 100 camiones en la carretera contaminando muchísimo más para traer lo mismo aquí? Lo ideal que sería, según llega ese barco al puerto de Valencia, esos contenedores que están de paso por allí, directamente, sin tan siquiera prácticamente utilizar el puerto o las terminales, no utilizar esos espacios tan valiosos para el intercambio modal entre mar y tierra, se subieran a un tren y pudieran venir a Madrid con una capacidad de un puerto seco en Madrid suficiente como para que aquí se puedan hacer los despachos de aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo ese 80%? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué retos tenemos? Me has preguntado por Valencia. Lo de Madrid lo voy a dejar para aquí. Yo tengo claro también en Madrid qué es lo que haría falta para que se canalizara esto y pudiera venir 100% sin ningún problema. ¿Qué podemos mejorar en Valencia? Pues en Valencia ya se lleva bastantes años mejorando mucho lo que es toda la conectividad ferroviaria del interior del puerto hacia cada una de las terminales. En breve tendremos la terminal norte, que va a tener 6 vías en paralelo para funcionar y poder hacer composiciones de trenes, y eso va a ser un antes y un después. Recientemente, con la autopista ferroviaria, ya lo estamos viendo, en Valencia Terminal Europa, cómo se está teniendo un resultado muy positivo. Pero claro, actualmente, tal y como estamos, tenemos una de las terminales de contenedores que en este momento no tiene vías para hacer composiciones. Y las dos terminales que tienen vías tampoco tienen 6 vías como va a tener la nueva terminal. Tienen 2 vías en las cuales hay que coordinar y sincronizar muy bien a todos los agentes que operan en esta cadena para que puedan ser productivas. En estos momentos cada terminal está haciendo puede hacer del orden de 4 o 5 trenes, composiciones al día, y con una buena coordinación fácilmente se podría duplicar esta cantidad. Lo ideal sería que el tren tuviera un surco para llegar directamente a la terminal y empezar a trabajar, tanto de ida como de vuelta, pero eso no es así. Necesitamos de esas terminales intermodales, por ejemplo en Valencia, Fuente San Luis, que sabemos que está también en obras y eso dificulta, y por tanto hay un servicio de maniobras que se contrata, que es el que entra y saca los trenes desde Fuente de San Luis a las diferentes terminales,
y eso necesita una coordinación muy grande para que todo eso fluya y se puedan acortar los tiempos. Y por otro lado, la vía que nos comunica. Tenemos problemas de circulación nocturnos, ya no solo por las bandas de mantenimiento, que lógicamente siempre van a estar, pero las circulaciones se pueden acompasar a esas bandas de mantenimiento, pero el problema son las obras. Y entonces, cuando te cierran una vía por unas obras durante la noche, pues evidentemente las composiciones, los trenes, cuando se hacen las 10, 9:30, 10 de la noche, si no ha salido ya del puerto, ya se tiene que dejar para el día siguiente si no se quiere encontrar con incidencias en la circulación nocturna, porque ya sabe que no va a llegar en horario correcto al día siguiente, y entonces, claro, eso supone que todos los trenes de las tardes, los que no llegan, como por la noche no se puede circular, que es un problema que habrá que solucionar y que yo creo que aquí es un buen foro donde hay que decirlo, se acumulan todos a la mañana siguiente. Pero ¿qué pasa? Que a la mañana siguiente se juntan con los trenes de pasajeros, que aunque tengamos la línea de alta velocidad, siguen coexistiendo los pasajeros. Y Adif, que es el responsable de dar las prioridades, evidentemente siempre da las prioridades a los pasajeros y no a las mercancías. Y con esto tienen que convivir las empresas ferroviarias. Entonces, desde el punto de vista de Valencia, yo diría que nos hace falta una mejor sincronización de todos los agentes para que las operaciones fluyan más y puedan hacerse más operaciones, y por supuesto que se finalicen las obras de Fuente San Luis, que también nos perjudican mucho en cuanto a la fluidez de esas operaciones. José, desde el punto de vista de Madrid, cuando ya hemos conseguido que el tren salga, pase de la Fuente San Luis y pueda venir para aquí, ¿cuáles son los retos que veis en esa situación del tráfico entre Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana? Pues la verdad, perdón, primero que mi compañero Alfredo ha hecho un diagnóstico perfecto, que creo que lo ha explicado todo de manera detallada, y además ha partido con algo importante, porque creo que tu pregunta era cómo podemos mejorar, pero hay que ver dónde estamos. Él ha explicado perfectamente dónde estamos. Como bien creo que has comentado en la presentación, el puerto natural de Madrid es Valencia, con lo que la interrelación es vital. Explicando perfectamente cómo está Valencia, entendemos también, o deberíamos entender, cómo está Madrid. Creo que vamos avanzando, creo que se está mejorando, y como él ha comentado, se está haciendo determinada inversión en infraestructuras en Valencia. Me consta que también ya se está preparando proyectos en Madrid que van a arrancar pues en relativamente corto plazo, y lo que se necesita es poder tener mejores infraestructuras logísticas para abastecer a lo que Madrid demanda en cuanto a exportaciones o importaciones. Ahora mismo tenemos un puerto seco, tenemos una estación de Abroñigal, que en muchos aspectos se ha quedado pequeño o obsoleto, y sé que hay un proyecto grande en ampliación de la parte de Vicálvaro, Coslada-Vicálvaro, para que ampliemos la fluidez de los trenes que tienen que venir desde Valencia a Madrid. Eso es necesario, más capacidad, invertir en nuevas líneas, en nuevos ramales, en trenes más sostenibles, y, como bien ha comentado también, en la intermodalidad. Subir más carga a los trenes y aumentar sobre todo infraestructuras, que me consta que se está haciendo. Luis, desde el punto de vista de Conexus, no sé si preguntarte por en medio de si hace falta algo, o hay algún punto en Valencia o Madrid que veis crítico como retos para solucionar a nivel logístico. Sí, es verdad que habéis hecho unas radiografías perfectas. Lo que pasa es que nosotros desde Conexus, lo que llevamos ya casi 4 años trabajando, es que hace falta una visión conjunta de las dos comunidades. Hay que unirlo, hay que planificarlo, y el gran reto es hacer un plan logístico conjunto, un plan, unas directrices, algo que realmente ordenemos lo que tenemos entre manos a los próximos 20 años. Puerto de Valencia, como uno de los cierres del eje, que hay que pensar que los nodos de cierre, Puerto de Valencia y Aeropuerto de Madrid-Barajas, son las principales entradas de mercancías, que se consideren eje, que trabajen entre ellos, y que las ampliaciones realmente vengan acompasadas por el resto de infraestructura. Por supuesto que hablábamos
las infraestructuras ferroviarias y los retos que tenemos a nivel local, ¿no? En puntos concretos que podemos identificar con presupuestos concretos. Pero tenemos que planificar a mucho más tiempo, tenemos que planificar a 20 años. El corredor mediterráneo ha llevado 20 años llegar donde estamos hoy, el corredor OTE estamos en una conversación respecto a Lisboa, que arrancó para el 2010, estamos en el 24, no pasa 14, igual para el 30, pues van a ser 20. Entonces nosotros nos ponemos un objetivo cierto, entonces creo que ambas comunidades, con todos los agentes implicados, hay que trabajar en ese plan logístico, en esas directrices, que dé visibilidad, que ayude al tejido empresarial y que realmente todas las infraestructuras vaya acompasada de la demanda. La demanda se va generando, muchas veces vamos por detrás y tenemos que intentar, pues desde Connexus, estructurarla, dar argumentos suficientes para que el Ministerio pues, nos acompañe y realice las inversiones. Ese plan creemos que es clave. Sí, porque Luis, hay una cosa, lo comentaba al principio nuestro director Bernardo García, ¿no? En la apuesta que hemos hecho desde Economía Digital por el tema de poner el foco en las infraestructuras, por poner el foco, por ejemplo, en la ampliación de la terminal norte del puerto de Valencia. Esto lo que nos está generando es unas infraestructuras que van a poder asumir una demanda futura que va a venir. Por lo tanto, saber qué vamos a tener en el futuro es clave para poder planificar dónde vamos a tener que empezar a actuar para no llegar al punto de saturación que, por ejemplo, sí que se está dando ya en algunos que otros puertos que pueden tener competidores que al final acaben derivando tráficos hacia otros lados. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que me gustaría que comentáramos es cuáles son esos posibles demandas nuevas que vamos a tener y qué reto vamos a tener en el futuro y por lo tanto para qué nos tenemos que preparar. Pero un matiz, no estamos bailando al mismo ritmo. Creo que el traslado de Abroñigal a Vicálvaro y las ampliaciones de Vicálvaro como Fuente San Luis pues es una previsión que ya se previó hace 10 años ya estamos tarde. La A3 es un eje abandonado físicamente, no estamos identificando el eje desde un punto de vista físico. O sea que la A3 es verdad que tenemos un 20% por ferroviario, pero ese 80% hay que cuidarlo. Hasta que llegue ese 80% por carretera hay que cuidarlo. O sea que eso todavía tenemos que ponerlo en carga. Luego, estamos preveyendo cosas, pero creo que mucha de la situación actual no la hemos terminado de arreglar. Creo que las dos comunidades no han terminado de hablar o han planificado juntos las mismas áreas de planificación y de diseño. ¿Qué va a pasar? No tenemos los mismos parámetros. Creo que desde Connexus nos identificamos que nos falta un poquito más de visibilidad. Entonces, a lo mejor las demandas que tienen que venir, ahora entre vosotros hay demandas que pueden estar más o menos organizadas, pero yo creo que muchas no las conocemos porque se están creando, están evolucionando, ¿no? Entonces, tenemos que tener un plan muy flexible para atacar a todo. Sí, bueno, no sé si tenéis, Alfredo... A ver, desde el punto de vista del eje ferroviario, sí, que yo creo que es el que, por sostenibilidad, porque es evidente que económicamente no es que tenga ahorros, pero sí medioambientalmente, y yo creo que ahí tenemos que forzar, mientras tanto no tengamos la posibilidad de vehículos pesados eléctricos con una autonomía como para hacer el corredor Puerto Valencia-Madrid y Aeropuerto Barajas-Valencia. Entonces yo creo que de momento tenemos que centrarnos en el eje ferroviario. Considero que ahora estamos en mitad del paso del desierto, es la tormenta perfecta y aún así estamos teniendo un 20%, pero que el futuro es muy esperanzador y muy positivo. Y ahí discrepo un poquito con Luis, que no se ha programado ni se ha planificado entre las dos comunidades, y ahí yo creo que tenemos nosotros que ser también un poquito autocríticos, porque tanto Connexus como Propeller Madrid y Propeller Valencia quizá podríamos haber empezado antes a intentar coordinar estas actuaciones, pero sí que es cierto que se han, por casualidad, a lo mejor acompasado en el tiempo, porque esto que decía yo, que era tan sencillo, que era un punto de origen con capacidad suficiente, un punto de destino con capacidad suficiente y un tramo que los una con capacidad suficiente, nos vamos a encontrar prácticamente a la vez con todo ello. Es decir, en 5 años seguramente tendremos la terminal norte del Puerto de Valencia, tendremos ya, seguro, porque ya más no puede, la intermodal de Fuente San Luis, que también es muy necesaria, y tendremos Vicálvaro con ese megapuerto seco que tanta falta hace, porque si no tenemos el destino claro, ya no solo con infraestructuras, sino con recursos humanos suficientes de funcionarios, de aduanas, de resguardos fiscales, para hacer las inspecciones y todos los despachos de aduanas, seguiríamos como hasta la fecha, es decir, el Puerto de Valencia recepcionando y almacenando por días y días mercancía cuyo destino es Madrid,
y eso provoca esa ineficiencia en los tráficos que todos sufrimos y al final afectan a la competitividad del producto final. Y las empresas que importan mercancías o materias primas o para vender y tal, pues se les incrementa también el coste. Que ese es uno de los aspectos que me gustaría, José, que profundizáramos, ¿no? El tema de la productividad. Es decir, al final, que logísticos digan que la logística tiene que mejorar, parece lógico, ¿no? Pero ¿por qué tiene que mejorar? Porque todos los ahorros y todas las mejoras en logística revierten una competitividad a toda la economía del país. Claro. De hecho, además, yo creo que era un punto importante incluso para evaluar, es aprender de los que lo están haciendo bien. Que muchas podemos mirar de cara a Europa, que hay puertos que nos van muy por delante, puertos y centros logísticos interiores que van muy por delante y seguramente tengan mucho que enseñarnos en la conectividad entre puertos y puntos interiores. Una de las claves es la digitalización y las nuevas tecnologías. Eso es un hecho que está llegando, que llega a todos los ámbitos y que llega a la logística. Pero es verdad que también, como dicen mis compañeros, obviamente tiene que ir acompañado de infraestructuras y apoyo público-privado para ayudar en la ampliación de nodos logísticos, pues de centros de logística más sostenibles. Y luego, pues los logísticos en sí, invertir en digitalización, tecnología, incluso de manera interna en empresas, no solo a nivel administración, para hacer pues, más eficaz, más eficiente también el transporte. Pero yo creo que tenemos que ir dirigidos a la digitalización y a las nuevas tecnologías y aprender de los mejores. Has abierto dos temas interesantes, digitalización y buenas experiencias o buenos modelos en otros puertos europeos, en otras zonas. Si queréis empezamos por digitalización. Alfredo, al principio comentabas también el tema de que la mercancía que llegue en barco, que al final el paso de aduanas llegue en Madrid, por lo tanto no tengas que hacer intentar agilizar, ¿no? Y poder llegar con la trazabilidad que hay hoy en día y con digitalización, en teoría esos pasos se podrían llevar a cabo, ¿no? Mira, voy a ponerte un ejemplo de una digitalización que recientemente se ha dado por inversión de la autoridad portuaria y que está dando unos resultados magníficos. Y ya está funcionando. Son las salidas automáticas, que estamos tan habituados en camión que un puerto tenga 8 carriles de salida y que estén automatizados de forma que cuando llega el camión se lee de forma automática qué número de contenedor lleva y se ve si tiene circuito verde, naranja o rojo y entonces interviene o no la Guardia Civil de Aduanas, pero el 90% salen sin ningún tipo de problemas y es una salida libre. Eso no estaba en el tren, no estaba en el modo ferroviario. Es decir, cada composición de tren que quería salir del puerto tenía que parar y hace falta un funcionario, un guardia civil, que a mano vaya chequeando uno a uno los contenedores, a ver si alguno tiene algún problema, etcétera. Ahora ya no, se ha hecho una inversión desde la autoridad portuaria, hay unos arcos con unas cámaras que revisan en tiempo real y si algún contenedor diera algún tipo de incidencia, tampoco te bloquean la composición hasta que se solventa, porque perdería el surco, eso se va arrastrando y al final de la semana es un 20 o un 25% menos que esa empresa ferroviaria va a hacer en viajes. Pero como se sabe que va una DT en Madrid o en el destino que sea, cuando llegue la DT ya están previstos para tomar las acciones que tengan que tomar sobre ese contenedor que dio en origen una incidencia. Eso es un ejemplo de innovación en tecnología que mejora muchísimo la fluidez y la productividad del servicio ferroviario. ¿Cuál nos hace falta ahora, inminentemente nos hace falta ya en Valencia? Y con las mismas infraestructuras que tenemos ahora mismo, ¿se podría incrementar la productividad y la fluidez? Algo tan simple como hacer una coordinación entre todos los agentes involucrados en la salida de esos trenes. La terminal marítima, que tiene las vías donde tiene que meter los trenes, la terminal intermedia, de donde viene la composición y donde envían el servicio de maniobras con esa locomotora que lo entra dentro del puerto, lo mete y luego lo saca, y lo que es la empresa ferroviaria. Poniendo en sincronización esto, pues claro, si cada composición se tarda 2 horas y media, 3 horas entre cargas y descargas, no puede ser que luego tardemos 3 horas más
en que desde que se ha cargado o descargado tenga que salir esa composición para que entre la siguiente. Si eso está todo bien sincronizado, bien coordinado, se saca uno, se mete el otro en ese mismo momento y estás prácticamente duplicando la productividad en las terminales con las mismas vías que tienen, no hace falta poner más vías. Es decir, es súper importante que la tecnología vaya entrando también a nivel de coordinación de operaciones a nivel ferroviario. Vamos a ir dibujando más sitios donde la digitalización pudiera aumentar esa productividad. No sé si Luis tenías... Bueno, la inteligencia artificial en los modelos predictivos de los movimientos de mercancías relacionados con el e-commerce también tiene que ser mucho más eficiente, ¿no? Va a ayudar muchísimo en la gestión de los suelos de plataformas de cross-docking, las necesidades futuras que nos van a venir. Vosotros conocéis mucho mejor los datos. El e-commerce ha subido a 16%, se estima a 19%, hay un crecimiento hasta 24%. Todavía el e-commerce va a crecer, pero lo que tenemos que con la tecnología ser capaces de que la necesidad de suelo y de pequeños puntos de e-commerce de última milla sean suficientes los que tenemos, porque si tenemos que desarrollar una situación de suelo muy cara, pues no va a poder afrontarlo y va a haber un impacto directo. Luego la tecnología y ese modelo predictivo tiene un impacto claro y eficaz. No sé si queréis algún ejemplo más de digitalización o pasamos a uno de los temas que me parece más interesante, que es el tema de, bueno, qué ejemplos tenemos en puertos de Europa, en conexiones entre comunidades de regiones de Europa que puedan servirnos de modelo, de ejemplo para la conexión que tenemos entre Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. A ver, como ejemplos, es que no jugamos con las mismas cartas. El principal problema es ese. El corredor que mejor está funcionando en la península ibérica es Puerto Valencia-Madrid. Y tenemos un gran hándicap que son los kilómetros. 400 kilómetros son escasos kilómetros para que sea rentable desde el punto de vista económico. Y eso, no nos engañemos, es un freno. Aunque tenga un gran ahorro medioambiental, desde el punto de vista económico estamos en un límite. Y la península ibérica tiene la forma que tiene. Y aunque el puerto de Valencia, su hinterland, sea muy amplio dentro de la península ibérica, no es comparable con el hinterland que pueda tener el puerto de Amberes o el puerto de Rotterdam, situados en el norte de Europa y que abarcan hasta el centro de Europa, con unas distancias mucho mayores. Entonces no jugamos con las mismas cartas. Sería hacernos trampas e intentar compararnos con unos puertos que tienen esas distancias tan bonitas como para que les salga rentable también económicamente al transporte. Porque aquí no nos equivoquemos. El dinero importa y mucho. ¿Algún ejemplo de Europa que queramos puntualizar? Yo quisiera poner, a lo mejor que nosotros vamos a ser el ejemplo. Yo estoy muy en la línea que dice Alfonso. Creo que nosotros, si realmente consideramos Madrid y Valencia, extendiéndolo hasta Baleares y extendiéndolo hasta Lisboa, realmente puede que nosotros acabamos siendo el eje. Y el eje de ejemplo y el eje de conexión ferroviaria puerto que tienen otras. Entonces, que empecemos a pensar solo en nosotros y mirar a los demás y trabajemos y dediquemos todo ese esfuerzo a conectarlo. Pero aquí hay uno de los puntos de debate que no sé si los tres tenéis la misma opinión, ¿no? La ventaja o no de prolongar hasta Lisboa, ¿eso beneficia por igual a todas las regiones implicadas? Si respondo yo creo que sí. Yo creo que todo suma, siempre suma. Claro que sí. Lisboa, Yo discrepo un poco. Lisboa mueve Pues medio... vamos uno a uno. Empezamos, Luis. Lisboa mueve 500.000 de TEUs, ¿no? Entonces, al final, la conexión Atlántico-Mediterráneo es necesario. Todo lo que pueda entrar y pueda traer es verdad que robará, pero toda la mercancía que robe al final da capacidad a Valencia para ser más óptimo y seguir creciendo. Creo que hay mercado suficiente y hasta ahora se ha demostrado que lo que necesitábamos eran ampliaciones. Luego, apoyar a que Madrid, como punto central entre los ejes corredores atlánticos mediterráneos, realmente coja esa fuerza, siempre y cuando Madrid termine sus infraestructuras radiales ferroviarias, y por lo tanto funcionará mucho más compensado. Yo creo que todo lo que venga a la península y consigamos hacerlo mover más rápido y más eficiente en los costes, y les comentaba, aduanero, va a funcionar mejor. Yo pienso que a más, mejor. José. Estoy totalmente de acuerdo con Luis. De hecho, además ha dado con la clave, es que en el momento en que Madrid pueda mejorar a nivel de infraestructura y crear ese centro logístico que de verdad necesita la otra parte que casi está desabastecida en España, porque no nos engañemos que casi toda la carga o casi toda la infraestructura logística se está yendo pues un poco al eje
como bien dicen mis compañeros, Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, pero Zaragoza está cogiendo una fuerza importante por estar situada donde está y porque es un eje importante entre País Vasco, Cataluña, Madrid-Valencia. Entonces, si Madrid coge peso a nivel de infraestructura y podemos crear un eje también que vaya hasta Portugal, pues yo creo que también puede ayudar a la zona más desabastecida logísticamente de España. Vamos a ver ahora el punto de vista desde el puerto de Valencia. A ver, no desde el punto de vista del puerto de Valencia, sino desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana. La industria de la Comunidad Valenciana, en el caso del transporte marítimo, no es divide y vencerás, es divide y perderás. Entonces, toda aquella conectividad que gane Lisboa, por ejemplo, la puede perder el puerto de Valencia. Y todos aquellos tráficos que vayan a salir por ese corredor pues, a través de Lisboa, pues las empresas de la Comunidad Valenciana van a tener un sobrecoste logístico que ahora saliendo desde el puerto de Valencia no tienen. Y si se mantiene una ruta marítima en el futuro, se vuelve al canal de Suez, pues evidentemente podría reforzar al puerto de Valencia esa conexión con Lisboa, porque lo lógico es que muchas de esas mercancías incluso llegaran hasta Lisboa usando el puerto de Valencia. Pero si se utiliza la ruta actual que se está utilizando, evitando el canal de Suez, dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, pues posiblemente le pueda perjudicar mucho a la conectividad del puerto de Valencia. Y entonces, en lugar de entrar por el puerto de Valencia hacia todo el hinterland de la península, entre por Lisboa hacia todo el hinterland de la península. ¿Que será bueno para la Comunidad de Madrid? Pues seguramente. Pero para las empresas de la Comunidad Valenciana van a tener un sobrecoste logístico y seguramente van a perder conectividad. Esa es mi visión, que seguramente no estará compartida por todos los de la Comunidad Valenciana, pero bueno, esa es la visión que yo tengo. Hay un riesgo, ¿no? Sería que Puerto Valencia se convirtiera, como está sufriendo ahora, por ejemplo, el puerto de Pireo, que al quedarse cortado el canal de Suez y tener que dar la vuelta a los barcos por Cabo de Buena Esperanza, pues queda aislado. Pero ¿cómo se puede afianzar esas relaciones Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, para fortalecer el que, bueno, yo creo que es una de las cosas que habéis dicho al principio y que está reconocida, ¿no? El puerto de Valencia es el puerto de España y es el principal puerto para el tráfico de mercancías. Bueno, tiene el apoyo del corredor mediterráneo. Creo que las infraestructuras, y yo siendo antes crítico con esa previsión de infraestructuras, ya veníamos, pero podemos prever mucho más. Eso no lo tiene el corredor Lisboa-Madrid. Luego creo que tenemos que seguir yendo por delante. Eso siempre será una oportunidad de precio y una oportunidad de crecimiento que no va a tener otro eje. No creo que... Y estoy de acuerdo con el discurso, pero no hay que tenerle miedo, sino tener capacidad de reacción. Y vuelvo a lo mismo, transparencia, un plan logístico. No es enfocar la idea, es que el mercado vea lo que hay. Y eso siempre dará seguridad jurídica a todo el mercado logístico, que se ubicará en el eje que mayor seguridad le dé. Aquí hay un dato que yo creo que nos ha cambiado fundamentalmente si pensamos hace 4 años, ¿no? Es el momento en el que en 2021 el eje Valencia-Madrid forma parte del corredor mediterráneo y estamos por lo tanto en ese proyecto de transeuropeo. El puerto de Valencia y el eje Madrid-Valencia gana todavía más peso, por lo tanto también hay que aprovechar esos tráficos que vengan tanto del sur como del norte de lo que sería el eje Madrid-Valencia. Sí, pero tendríamos que reducir también el transporte. De hecho, 400 no son 470 kilómetros ferroviarios. No viene por la 3. También habrá que estudiar, y lo has comentado, cómo reducir ese tramo, ¿no? Para cómo reducir que Madrid-Valencia sea mucho más corto en distancias que sí. Madrid-Lisboa. O sea, que seamos competitivos siempre. Los kilómetros que cuentan ahí no son los kilómetros de ferroviarios, sino los viarios, que es contra los que compites. Sí, pero digo que tenemos que reducir eso y competir también en distancias con Lisboa. Creo que hay muchas oportunidades. Y que se puede trabajar. Totalmente de acuerdo. Al final la competencia, primero mejorar lo que ya tenemos y luego la competencia, pues yo creo que es buena en este aspecto. De hecho, hoy en día también no podemos olvidar que tanto Valencia, Madrid en menor medida, pero Valencia como puerto, compite con otros de manera libre y tiene que dar un valor añadido. Por eso también se generan nuevas infraestructuras, por eso la nueva Terminal Norte. Y bueno, pues no hay que tener miedo a las mejoras o a las ampliaciones de esas infraestructuras. Al final la competencia pues genera beneficio a todo el sector.
Y luego hablamos mucho del puerto de Valencia, pero también hay otro nodo logístico muy importante, que es el aeropuerto de Barajas, lo hemos comentado, en el sentido de ser el principal aeropuerto en transporte de mercancías. También habría que ver, o sea, no sé si podemos hacer el mismo relato que hemos hecho al principio con el puerto de Valencia, los problemas que tiene para salir, esos problemas de las mercancías que llegan al aeropuerto de Barajas también para distribuirse después hacia el resto de España. Bueno, está en proceso, ¿no? Ya Barajas ya está en proceso, en esa conexión ya está en proceso. Pero volveríamos a esa necesidad de que realmente Madrid estudie todas sus infraestructuras en global, teniendo la demanda en Valencia. Por eso es que tiene que trabajar junto. Y que sí que consideramos desde Conexus que Vicálvaro puede que no sea suficiente, entonces que Barajas va a absorber muchísima entrada, no solo la entrada de mercancía por Valencia, sino la de Barajas, ¿no? Entonces, la conexión ferroviaria ya se está haciendo, pero hay que verlo en un conjunto. Totalmente de acuerdo. Sí, lo digo porque también hemos visto, sobre todo en estos momentos de mayor disrupción de la cadena de suministros, como incluso el tráfico aéreo, ha habido momentos que para determinadas mercancías ha tenido que ser sustitutivo, porque no había otro remedio para llevar a cabo. Entonces, bueno, la situación geopolítica mundial también nos obliga a que las cadenas de suministro más largas también tienen que tener diferentes opciones, ¿no? Para poder, aunque una sea, y siempre se va a ir evidentemente a la que económicamente sea más operativa, pero tener abiertas todas las opciones para poder no cortar nunca la conexión de estas dos comunidades autónomas. Así es. Así es. Eso me trae otra idea en paralelo, que no olvidemos cuando hablábamos de carretera, un poco por no hablar no solo de los nodos, en la electrificación del eje. Hablábamos de... podríamos sentarnos en otra mesa de cómo no perder cuota del 80%, ¿no? Que es verdad. Pero cuanto más estabilidad demos a todo el sector, aeropuerto, puerto, carretera y cercanías, y tren, mejor. Yo creo que hay que estabilizarlo. Luego la electrificación del eje podría ser otra mesa entera, un debate de la gestión de la energía a través de todo el eje para que dé estabilidad a toda la cadena. Y si falla o hay algún problema con una u otra, siempre hay medida alternativa. El eje es fuerte y robusto. No sé si en este aspecto hay algún comentario. Hay otro tema que yo creo que es recurrente en todos los foros económicos que hacemos y en todas las reuniones con empresarios, y vosotros tres lo sois, que es el problema del talento y el problema de la atracción y la retención de talento en el aspecto logístico. Me gustaría saber un poco vuestra visión de cómo está ahora mismo la situación de talento, si tenemos la formación suficiente para poder acompañar este crecimiento y cómo retener el talento en el sector. Bueno, estamos en un lugar adecuado, ¿no? Sí, no, bastante, ello, bastante. Los de aquí cobran un 60% más después de acabar los estudios, han dicho al principio. O sea, hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor tenemos que hacer... No, eso es clave, y es cierto que estamos en un lugar adecuado porque AE Business School sé que fomenta y tiene un buen máster en supply chain o en logística, de hecho lo conozco, y bueno, son debates. Propeller Madrid, por ejemplo, somos, por ejemplo, por explicar qué es Propeller Madrid y en qué nos enfocamos, somos un club de profesionales que son foros de debate simplemente, no creamos grupos de trabajo para sentarnos con administraciones o con empresas, y en este aspecto invitamos a mucha gente para dar charlas o dentro del club. Y una de las de los debates más importantes se genera con la búsqueda de talento y retención de talento. Sé que se están tomando medidas, sé que es una apuesta clara porque falta formación para el profesional logístico. Pero es verdad que las escuelas de negocio van apostando por ello y se van creando además pues cursos más adecuados según qué necesidades. Bueno, como han comentado también aquí el rector o el decano, no es el decano, ¿no? Que cuando haces o te especializas o te formas en logística, pues te enfrentas al mundo profesional logístico de transporte mucho más preparado, y es un sector que devuelve lo que aportes, y además yo creo que todos los que estamos en logística, además de que nos gusta y muchas veces es por vocación, vemos que es una carrera continua en la que te puedes dedicar todo el tiempo, toda tu vida profesional. Eso es lo que queremos transmitir, por ejemplo, nosotros desde Propeller.
enfocamos o nos sentamos con determinadas escuelas para que crean más cursos específicos para la búsqueda de talento y la formación. Luis, vuestro diagnóstico sobre el problema o sobre la situación del talento y la captación y retención de talento. Julián, en las conversaciones que tengo con el resto de patronos, porque con eso somos casi 60 patronos, hay algunos nos trasladan, y eso yo creo que a lo mejor desde Valencia lo podéis ver más, ¿no? Que dos puntos muy importantes, que la innovación, donde está la innovación es el talento, entonces hay que seguir reforzando en la Comunidad Valenciana la innovación y atraeremos al talento. Eso es uno de los primeros tractores para que el talento esté en la Comunidad Valenciana, aportando mayor negocio a Madrid, o sea que aquí sí que hay que centrarse específicamente en el puerto de Valencia, y que dentro de esa formación en logística y en puertos también hay que reforzar mucho el tema de los idiomas. Siempre hemos oído que es un problema de idiomas, un problema de mercancías que vienen internacional, y que eso tenemos que ayudar, o sea que sería trabajar en ese punto de innovación. Hemos hablado con algunos puntos antes, ¿no? Preguntabas de digitalización. Nosotros proponíamos desde Conexus que se trabajase en un Living Lab, en algo que nos permitiese auditar cifras, auditar evolución, confirmar el impacto realmente económico para que pueda revertirse a través de lecciones aprendidas, y que el puerto y que ahí Valencia sea la gran llave, ¿no? Y arrastre talento. Ahí sí que tenemos que ayudar y empujar todos a focalizar. Pero aunque sea por coincidencia en el espacio-tiempo, por aquello de Copa América y luego su evolución, precisamente si hablamos de innovación en el puerto, todo lo que se ha generado con Juan Roig como locomotora en Marina de Empresas, pero también todas las empresas que se han colocado justo en la Marina, es decir, en el puerto de Valencia, sí que en ese sentido, por lo menos desde Valencia sí que se ha dado el paso, ¿no? Para geolocalizar justo al lado del puerto, que es hoy en día uno de los principales hubs de innovación y de emprendedurismo de España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es seguir fortaleciéndolo, seguir trabajando, y formación a todos los niveles, de todas las escalas. Totalmente de acuerdo. Te quería preguntar, Alfredo, el tema del talento. Sí, sobre el talento. No. Sí, nosotros es uno de nuestros objetivos. Tenemos 4 objetivos estratégicos dentro de Propele Valencia. Uno de ellos es el de generación y captación y retención de talento. Nosotros sí que tenemos comisiones de trabajo y nos juntamos periódicamente con las administraciones, etcétera. Ya hace bastantes años identificamos que teníamos un verdadero problema porque no teníamos grados universitarios especializados, y muchas de las empresas, o sea, de los socios, de los empresarios que están en nuestra asociación, son empresas familiares y se encuentran con el problema del relevo generacional y que va a estudiar una persona que quiere luego dedicarse a una logística y además focalizada al tema ferroportuario, aeroportuario, etcétera, entonces era un problema. Y hace años que esto se identificó. Nosotros tenemos el Propeller Junior, es decir, es toda una cantera de gente joven, entran con menos de 30 años. Ahora mismo tenemos 30 personas, pero porque ponemos límite, porque no podemos estar haciendo de mecenas de mucha más gente, ¿no? Pero tenemos a 30 personas y que van rotando. Hay mucha rotación, porque como son pocos años lo que tienen que tener, y entonces esto para ellos es como un máster en todos los niveles, el poder compartir las actividades y los almuerzos coloquios con gente interesante que tenemos, dialogando, sentándose junto con 120 empresarios o altos directivos del sector en las mismas mesas y dialogando. Hace años estuvimos en contacto con las universidades, estuvimos en contacto con la Dirección General también de Formación Profesional y colaboramos muy activamente en la definición de unos temarios y qué perfiles necesitábamos para todo lo que era la logística que se estaba produciendo en el entorno del puerto de Valencia. Y creo que este año, si no recuerdo mal, ya es la tercera promoción la que se inicia del grado universitario especializado en logística y logística portuaria, que además ha salido en simultáneo tanto en universidades privadas como en universidades públicas a través de la Universidad Politécnica de Valencia. Y además también colaboramos activamente en la creación de un nuevo grado también de FP, y además se le ha incorporado el hecho de ser dual, que es especialista también
ya no solo es el comercio internacional o el transporte, sino que además es especializado en logística y logística portuaria. Recuerdo declaraciones, por ejemplo, de Carlos Prades, el presidente de la Federación Valenciana de Transporte, hablando del problema de conseguir camioneros. Ya sé que estamos queriendo irse al tren, pero bueno, el 80% del tráfico ahora va por camiones, ¿no? Y por lo tanto con un problema de retención, de captación de talento y de generación de puestos de trabajo que necesita toda la cadena de valor logística. Aparte de este ejemplo, que es extrapolable a toda España, ¿veis algún punto en el cual el crecimiento de las compañías que están con Nexus, en Propeller Madrid, en Propeller Valencia, puedan tener frenado por no tener personal suficiente para poder desarrollar el negocio que se podría captar? Maquinistas de tren también. Sí, sí. Igual que choferes de camión. ¿Algún puesto más, alguna reivindicación más? Porque al final esto lo que tenemos que hacer es también trasladarlo y decir, oye, aquí tenemos un problema y posiblemente esa FP dual que comentabas es una de las posibles soluciones, ¿no?, para generación de este tipo de puestos de trabajo. Nosotros, por nuestra parte, hemos detectado más dificultad en encontrar perfiles operativos que administrativos. Es decir, de puntos de dirección, media dirección, etcétera, pues con todos estos grados que se están sacando, tanto universitarios como de FP Dual, y con el compromiso de Propeller, por ejemplo, en Valencia, de todos los empresarios que pertenecen a Propeller, de contratar en prácticas. Tenemos un mínimo que nos hemos comprometido de 40 alumnos al año y lo superamos en bastante número. Pues entonces siempre el perfil administrativo más o menos lo tenemos cubierto, pero los perfiles como choferes, los conductores de esto, carretilleros, técnicos frigoristas para todo lo que va en frío, medicamentos, farmacéuticos, etcétera, soldadores y reparadores para los barcos, en los astilleros, en los contenedores, etcétera. Todo lo que son trabajos operativos encontramos cierta dificultad. Parece que tenemos un paro en España de 2,5 millones de personas, pero cuando vas a buscar gente que la quieres formar en estos tipos de trabajos, es imposible encontrar. Pues precisamente en Valencia, por ejemplo, el tema de técnico de frigorífico, con la parcela que va a hacer MSC, parece ser que tendría bastante salida, ¿no? Porque es una de las apuestas, por ejemplo, que se están haciendo en la zona de actuación de logística. No sé qué impacto creéis que puede tener a todo esto el desarrollo de esa zona, décadas bloqueado, ahora con una parcela que ha empezado las obras, pero todavía el resto por adjudicar y por empezar a generarse allí naves logísticas. A lo mejor el caso lo conoces mejor, bueno, para ubicarlo. El puerto de Valencia, como hemos dicho, cubre un gran hinterland dentro de la península. Cuando llegan mercancías al puerto de Valencia, muy pocas se quedan en el entorno cercano, muchas se van fuera. Y muchas de esas mercancías hay que hacerles alguna tarea de valor añadido, un reetiquetado, una consolidación, desconsolidación. Evidentemente, tener que desplazarse, pues no sé, 50, 100 kilómetros para desarrollar estas actividades de valor añadido para luego volverlas al mismo punto, evidentemente una zona de actividades logísticas, no voy a decir yo cuál es el objetivo y la función de una zona de actividades logísticas, pero un puerto como el de Valencia, cuarto puerto de Europa, yo todavía lo pongo en el cuarto, estamos ahí, el cuarto puerto de Europa que no tenga una zona de actividades logísticas, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación. Al final es restar competitividad a la industria. Una de las cuestiones que me ha quedado, yo creo, bastante claro en esta jornada y que hemos podido profundizar es que, tanto con Nexus como Propeller Madrid como Propeller Valencia tenéis muchísimos puntos en común, un diagnóstico bastante profundo de toda la situación y también algún punto de discrepancia que se puede terminar de negociar para llegar a hacer un plan conjunto. ¿Sería posible, Luis, que los tres actores dierais un paso hacia pensar, bueno, vamos a buscar peticiones y una estrategia conjunta para fortalecer este eje
que al final es estratégico para el desarrollo económico de España? Yo creo que no es que sea posible, es que es necesario. Es que en eso estamos. Es verdad que lo has comentado, a lo mejor podemos llegar un poquito antes, pero nosotros nos ha llevado 4 años sacar adelante la propuesta del eje desde Connexus, nos vamos encontrando a otros agentes y la recepción es buenísima y al final es una bandera que cogemos todos, ¿no? Y vamos sumando las dos comunidades, habrá que pensar que somos más comunidades en el eje y todos los agentes, a todas las escalas lo han acogido. Y así están ya empezando a trabajar, nosotros sí trabajamos en grupos de trabajo, sí que estamos ya desarrollando muchas propuestas. Tenemos nuestra siguiente cumbre en diciembre, yo creo que viste la cumbre de noviembre, donde vamos con los planes de acción y vamos cumpliendo. O sea, que somos insistentes, los consejeros que vienen a la siguiente mesa redonda somos insistentes y creo que de necesario se va a conseguir. No sé vuestra opinión desde fuera. Pues creo firmemente lo que has comentado, no solo sumar, casi multiplica. Sí que es cierto que desde Propeller, y como he comentado, somos un foro de debate, pero nosotros estamos encantados de invitar a la Fundación de Luis, la que trabaja Luis, con la que colabora Luis, para que nos explique esas interrelaciones y poder ayudar. Propeller Madrid al final está compuesto por profesionales o directivos de alto nivel, con empresas y muy relacionados con Valencia, así que encantados, claro. Gracias. El Propeller Valencia ya ha invitado a Connexus, ya están invitados, falta poner fecha. Me gustaría tener el compromiso de Connexus que febrero o marzo vamos a tener esa fecha en Valencia, la cual vamos a tener a Connexus allí para poder trabajar. Y, por supuesto, Propeller Madrid está invitado a estar mano con Propeller Valencia en esa invitación que le hacemos a Connexus para ponernos a trabajar y poder avanzar de la mano, porque, como bien dice Luis, es que es necesario. Pues yo creo que es una gran conclusión la que hemos sacado en el final de esta mesa redonda. Yo, como no soy empresario, lo único que me comprometo es a contarlo. O sea, yo voy a contar cada uno de los pasos que dais y desde Economía Digital vamos a contar cada uno de los pasos que dais porque creo que es un factor crítico y agradeceros mucho el poder haber tenido este debate en el cual bueno, pues hemos visto todas las potencialidades de relaciones que podemos tener para un bien común, que al final es la competitividad de las empresas, que es donde tenemos el foco en economía digital. Así que muchas gracias por participar en esta mesa.